Vamos a ver la escritura, por favor. Vamos a ver los evangelios. En el evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. ¿Delante de quién? De Jesús. Se arrodilló delante de Jesús, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuánto? Nada será imposible, ¿sí? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Tome asiento, por favor. Aquí estamos viendo un caso de un muchacho, dice la escritura que era un lunático. En otras palabras, estaba endemoniado. Mire, muchas veces nosotros hemos tenido influencias. Diga, influencias. Cuando un cristiano tiene a Cristo en su corazón, no puede ser poseído por el demonio. Cuando la persona no tiene a Cristo en su corazón, sí puede ser poseído por Satanás. O sea, Satanás puede poseer su alma. Pero cuando ya le entregó el corazón a Cristo, ya no puede ser poseído por el diablo. Pero sí puede ser influenciado, puede ser perturbado, puede ser oprimido por el enemigo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros estamos a veces teniendo pensamientos de muerte, a veces la gente ha tenido pensamientos de muerte: mejor me quiero morir, ya no tiene caso seguir viviendo. ¿Sabes qué? Ahí un espíritu inmundo está tomando autoridad, pero como no lo puedes ver, no lo percibes, entonces ese espíritu te está hablando. Los espíritus son aire. La palabra espíritu en el griego se dice neuma, ¿sí? Entonces, ¿qué es el neuma? El neuma es el aire. A ver, una llanta de un carro, ¿cómo le dicen? Neumático. ¿Por qué? Porque la inflan con aire. Es aire lo que tiene. Entonces son espíritus que no se ven. No es el diablo de la lotería con este cuerpo rojo, pata de gallo y pata de cabra y con un trinche. No. Él es aire y puede tomar la forma que quiera tomar, porque es un espíritu, ¿verdad? Entonces va a encontrar una abertura en el corazón de las personas cuando hay rencor, cuando hay odio, cuando hay amargura, cuando hay palabras deshonestas, palabras que abren puerta en el corazón de la persona para que entren esos espíritus. Por ejemplo, una persona dice: no, pues el que me la hace me la paga. Así de sencillo. Entonces se ata a esas palabras, que el que se la hace se la paga. Entonces no quiere perdonar. Y entonces ahí viene un espíritu de amargura, de resentimiento, de odio. Y a veces se hace todo un conglomerado de espíritus, ¿verdad?, que entran. Tenemos el caso en la Biblia del endemoniado gadareno, que Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: legión, porque somos muchos. O sea, era toda una legión. Este hombre estaba tan endemoniado que lo encadenaban y rompía las cadenas. Sí, le ponían grilletes, y todo lo podía romper. ¿Por qué? Porque era un poder satánico que lo estaba
fortaleciendo para seguir un camino de odio. Entonces muchas veces cuando la gente está deprimida es porque una parte del corazón no le ha entregado a Cristo, no le ha entregado a Jesús. Entonces, si realmente nuestro corazón se lo entregamos a Dios, no tenemos por qué estar tristes, no tenemos por qué estar deprimidos, no tenemos por qué estar angustiados y aún ni siquiera enfermos. Te voy a decir por qué. Porque la enfermedad, lo primero que vas a percibir son los síntomas. Te empieza a doler la cabeza, te dolió la espalda, te duele aquí, te duele allá, ¿verdad? Y entonces empiezas a formar una idea en tu mente. Y dice la Escritura que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo empiezo a sentir síntomas de COVID, de lo que sea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios me va a sacar adelante. Cuando yo le pongo la fe a la palabra de Dios, es una bomba que va a explotar y que me va a ayudar, que me va a fortalecer. Porque la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que yo no he visto, pero yo lo creo en mi corazón. Y entonces yo voy adelante y camino en victoria. Y no me importa lo que digan los síntomas, no me importa lo que diga el abogado que me está demandando o el médico. Claro que respetamos a los médicos y respetamos a los abogados, por supuesto. Ellos estudiaron, ellos han trabajado en eso. Pero nosotros nos movemos en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, el mundo sobrenatural gobierna al mundo natural. Amén. Dice la Escritura que todo el mundo natural fue creado por el mundo sobrenatural. En otras palabras, que lo visible es creado por lo que, por lo invisible. Dios creó los cielos y la tierra. Dios te hizo a ti como un diseño divino para que funciones correctamente. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Amén. Hace tiempo me acuerdo que había un eslogan: lo hecho en México está bien hecho. ¿Verdad que sí? Yo no sé, creo que ya no lo he vuelto a oír. No sé, desde que aparecieron los productos chinos, que por cierto, pues no te dura nada, pero bueno. Entonces, el asunto es este: lo hecho en el cielo está mejor hecho. Y tú fuiste hecho en el cielo. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Dios te bendijo. Efesios capítulo 1 versículo 3 al 5 nos está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios te bendijo con un llamado, con un propósito y con un destino. Tú no estás aquí en la tierra nomás por casualidad, nomás porque se le chispoteó a tu papá, nomás, no estás por eso. Estás con un propósito de Dios. Eran cientos de miles de espermatozoides, pero uno solamente fue el que fecundó, y ahí naciste tú. Y tú fuiste diseñado en el cielo para vivir en victoria. Pero desgraciadamente no conocemos cuál es el llamado, cuál es el propósito. Entonces caminamos, deambulamos de un lado hacia otro, buscando en filosofías, buscando en tradiciones, buscando en leyendas, buscando hasta en cuentos, ¿verdad? Y no damos pie con bola. Pero cuando se nos revela el poder de Dios, entonces el poder que todo lo puede viene a nuestro corazón, y tú puedes caminar en victoria, tú puedes caminar en triunfo. No importa lo que haya pasado en el pasado, ahora las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y tú eres nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Amén, aleluya. Me da mucha tristeza, hermanos, me da mucha tristeza. El día antier estaba yo en una papelería y entra un hombre con aliento alcohólico y con una niña pidiendo dinero a la gente. ¿Y sabe qué? Me salió lo predicador con este hombre. Y le digo: ¿sabes qué? Te debería dar vergüenza. Le digo: yo tengo 70 años y estoy aquí porque yo he creído en un Dios vivo, y tú con aliento alcohólico pidiendo.
¿verdad? Y usando niños para conmover a la gente. Nadie le quería dar, porque nomás de que hablaba, ¡pum!, los tumbaba con la unción del aguardiente, ¿sí? ¿Sabes qué? Porque es gente que está engañada, están cautivos. Una persona puede estar cautiva de una adicción, cautiva del orgullo, cautivos de la soberbia, cautivos de muchas cosas. Y por eso a mí me gusta escudriñar mi corazón, decirle, a ver, Señor, ¿por qué dije esto? ¿Por qué pensé aquello? Mira, yo los he compartido muchas veces. Haz de cuenta que en tu mente pones un aduanal que te va a revisar las maletas. A ver, esto no puede pasar. ¿Cuántos han pasado una aduana? A ver, ¿verdad que sí? Y luego de repente dices, a ver, esto no se lo puede llevar. Así deben ser tus pensamientos. Los debes escudriñar. A ver, ¿por qué dije esto? Sonó bonito, pero a ver, ¿es correcto? Porque si yo no me escudriño, ¿cómo voy a ser mejor? Y si yo tengo un llamado y un propósito en esta vida, yo no voy a poder llegar a mi destino si no cumplo el propósito de Dios. Y tú no naciste por casualidad, tú no naciste por accidente, tú naciste porque a Dios le plació que tú nacieras, que tú crecieras. Y aún si naciste en un hogar disfuncional, en un hogar donde había pleitos, pero un día Dios te permitió conocer al Dios vivo, al Dios todopoderoso. No te estoy hablando de una religión, no te estoy hablando de un dogma, no te estoy hablando de cosas abstractas, te estoy hablando del reino de Dios. Jesús no vino a predicar religión, Él dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando tú te mueves en el reino, el demonio tiene que huir. Cuando tú caminas en la victoria de Jesucristo, hace un momento cantábamos, la cruz es recuerdo constante, ¿verdad? Que siempre estarás ahí. Entonces ahí, cuando yo voy a la cruz del Calvario y recibo esa sangre bendita, esa sangre me limpia de los malos pensamientos, me limpia de las malas palabras, me limpia de las malas actitudes. Esa sangre me redime, me ha comprado y ahora yo tengo un dueño y se llama Jesús, Yeshua, Jesús de Nazaret. Él es mi dueño y cuando el enemigo viene, Él sabe que se está metiendo donde no se debe meter. Amén, aleluya. Santo el Señor. Entonces yo te estoy hablando de un evangelio de poder. El poder que todo lo puede está en tu vida. Pero si tú no lo conoces, tú puedes, mira, hay gente, puedes tener un arma letal, pero no sabes cómo usarla. Y no la vas a usar mal usándola, ni con malas palabras, ni con malas actitudes. ¿Cómo la vas a usar? Con la gracia, con la misericordia, con el perdón, con el amor de Dios. Sí. Fuimos a una tienda y en plena tienda yo vi un joven con parálisis, con una silla de ruedas, y le dije, oye, ¿me permites orar por ti, por favor? Dice, ¿y por qué? Le digo, pues nada más porque siento el amor de Dios y pues yo quiero orar por ti, ¿verdad? Le digo, y no me importa si estoy en una iglesia o estoy en un centro comercial, yo quiero orar por ti. Ah, sí, cómo no, claro, adelante, ¿verdad? Y oré por él, recibió a Cristo en su corazón. Ahora, que sane o que no sane no depende de mí, depende de Dios. Amén. Y yo sé que ese muchacho está sano en el nombre de Jesús, pero yo hice mi parte. Entonces tú muchas veces tienes que hacer tu parte. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te ama. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios tiene misericordia de ti. Como a mí me lo dijo, mira, te voy a ser honesto, yo en un principio, hace más de 30 años, yo no quería ser cristiano. Yo decía, esto está muy bonito, pero para mí no es. Pero un día Dios me llevó a la iglesia y yo pensando en mi mente, decía, Señor, te voy a dar chance de que me convenzas, ¿verdad? Pero ándale que cuando llego me dice, no, es que no viniste porque quisiste, yo te traje. Dije, órale. Sí, dice, porque ya el hacha está puesta en los árboles que van a ser derribados. Y yo te aseguro y te garantizo que si yo no me hubiera arrepentido de mis pecados, yo hace más de 30 años estaría muerto. Yo ya no viviría.
Pero Dios tuvo misericordia de mí y ahora me usa, y así en este cuerpo y así en esta actitud Dios me usa, y yo quiero transmitirte lo que Dios me ha dado para que tú lo tengas, una herencia espiritual para tu vida. Amén. Vamos al siguiente versículo, por favor. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta. 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Si lo trasladamos a este tiempo actual, dice: y me seréis testigos. No, ahorita todavía no es. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Si lo trasladamos, dice: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces yo aquí le pondría, en lugar de Jerusalén, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Amén. En Guadalajara, en todo Jalisco, en México y hasta lo último de la tierra. Esa sería mi interpretación para mi ubicación. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar el evangelio, hermanos. Y no se trata de que tengas una actitud religiosa, es una actitud práctica, es una actitud actual, porque el evangelio siempre es actual. Pero necesitamos nosotros creer en el poder de la palabra de Dios. Te voy a decir una cosa, mira, te voy a decir algo. Esta palabra, escucha bien, no se me duerma. Esta palabra es viva. Este no es un libro cualquiera. Este no es un libro cualquiera. Esta es una palabra de poder, inspirada por el Espíritu Santo, traducida al español, ¿verdad? Pero esta palabra, le pones tu fe y es una bomba. Ponle la fe a la palabra de Dios, métela en tu corazón y se activa, se activa. Puede estar dormida, puede estar quieta ahí, pero cuando tú la crees, cuando tú la hablas, el diablo muchas veces usa tus propias palabras para derribarte. Por ejemplo, puede decir: yo por eso ya no voy a ser buena gente, porque me ven la cara. Y entonces esa es una atadura que se forma la persona, ¿sí? Se ata a esas palabras y entonces se endurece su corazón. Y cuando es endurecido su corazón, en ese momento ya está cerrando las puertas al poder del Espíritu Santo. Dios no manipula a las almas. Dios no nos manipula a nosotros. Dios nos da libre albedrío. Dios nos da la voluntad para escoger. Para escoger, amén. Escoge pues la vida. Ahora sí vamos al otro versículo, por favor, que está en Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Amén. Mira, un día el hombre creyó que podía ir a la luna y fue a la luna. Un día el hombre creyó que podía ir a los abismos más profundos del mar y ha estado ahí, porque al que cree, todo le es posible. Un día creyó simplemente que el hombre podía volar. Así de sencillo. Y de ahí apareció la aeronáutica. Los hermanos Wright, ¿verdad? Que se aventaron desde una colinita y ahí era como un avioncito de lona y de madera, y eso empezaron los primeros vuelos, ¿sí? Y en cambio ahora ya hay hasta patinetas aéreas, patinetas voladoras, de esas que veíamos antes en las películas, que pensábamos que era ciencia ficción. La ciencia ficción es parte del espíritu profético del hombre.
Es parte, porque el espíritu del hombre es muy poderoso, ¿sí? No está en las emociones del alma, está en el espíritu. Por eso hay un espíritu creativo, porque Dios depositó esa creatividad en el ser humano. Ahora, ¿cuál es la creatividad que tú necesitas para vivir en victoria? Para tu negocio, para tu familia, para tu salud, para tus finanzas, para todo. Todos necesitamos ser creativos, amén. Usted y yo necesitamos ser creativos. Y si tienes una relación con el Padre Celestial, tú vas a tener esa creatividad, amén. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar en una relación personal. Nos vamos a relacionar con Él. Dios desea que te relaciones con Él. Mira, uno de los deseos más grandes está en 2 de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ese es el deseo de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él, le pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Y tenemos una relación, buscamos su rostro, oramos a Él. Él nos da nos transfiere su ADN espiritual, su genoma espiritual. Amén. Vamos a la siguiente escritura, por favor. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 2: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Repítalo conmigo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, hermanos, es un privilegio que Dios concede a la humanidad. Hubo ángeles que, viendo a Dios, no se arrepintieron, ¿sí? Por eso cayeron en perpetua oscuridad, porque ellos estaban viendo al Creador de los cielos, ¿sí? El arrepentimiento es un privilegio que Dios concede a sus hijos en su misericordia y gracia, para redimirlos y volverlos al propósito divino, para cumplir su asignación en la vida y como consecuencia la salvación de su alma. Así como te digo que hay un poder en la palabra de Dios, también hay un poder en el arrepentimiento. Cuando somos obedientes, nos arrepentimos de nuestros pecados, y entonces resulta que ahí es cuando viene el reino. Arrepentíos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a otra escritura también, que nos dice en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos, repítalo conmigo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren tiempo de refrigerio? No importa que el mundo te diga crisis, no importa que el mundo te diga pandemia, no importa que el mundo te diga guerra, rumores de guerra, porque es parte del tiempo que estamos viviendo. Si tú lees el capítulo de Mateo 24 y de Marcos capítulo 13, tú vas a ver qué es lo que estamos viviendo en estos días. Pero una cosa te digo: arrepentíos y convertíos, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Si yo me arrepiento y me convierto de corazón en un hijo de Dios, mis pecados me son borrados. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos de prosperidad, tiempos de crecimiento espiritual. Amén. ¿Sí? Ahora, Jesús no te está prometiendo una vida sin problemas, ¿sí? Como yo te lo he dicho, la felicidad no consiste en una vida sin problemas. La felicidad consiste, diga, la felicidad consiste en que Jesús está en medio de mis problemas, fortaleciéndome, sanándome, liberándome, restaurándome, avivándome, guiándome con su Santo Espíritu. Yo no voy a fallar, diga, yo no voy a fallar. Yo no voy a fallar, porque el Espíritu Santo me dirige. Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Aleluya.
Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Hermanos, yo no me voy a guiar por lo que dice el mundo, me voy a guiar por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instructivo que nos guía para vivir una vida de victoria, de triunfo. Entonces es cuando tú puedes tener la victoria que ganó para ti en la cruz del Calvario Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, aleluya. Mira, dice: arrepentíos y convertíos. Arrepiéntete y conviértete. ¿Para qué? Para que sean borrados tus pecados. Si son borrados tus pecados, dice, entonces viene, ¿de quién? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De la qué? De la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Hermanos, ¿cómo crees que hemos podido vivir un año de duelo, de luto? ¿Cómo crees que lo hemos podido hacer? Y le doy la gloria a Dios por cómo ha fortalecido el corazón de la pastora. ¿Tú crees que no ha habido llanto? ¿Tú crees que no ha habido dolor? Pero en medio de eso, ahí está el Señor fortaleciéndonos. Y le doy gracias a Dios por todos aquellos que oran por nosotros, porque sus oraciones nos fortalecen, nos levanta, se siente. Amén. Entonces, por eso también nosotros oramos por ustedes. Y gracias a Dios por el hermano Denis, que ¿se acuerdan que les pidió que llenaran una boletita? ¿Sí? Bueno, pues yo las agarro y digo, la hermanita fulana, y la hermanita sutana, y el hermanito perenganito, ¿verdad? Señor, mira, Señor, este hermanito. Así más práctico. Amén. Ahí los tenemos en oración. Así que si no ha llenado la boleta, diga al hermano Denis para que llene su boletita. Y ahí los tenemos en oración. Los bendecimos y los volvemos a bendecir. Amén. Aleluya. Porque de eso se trata la iglesia, hermanos. Que usted crezca, que usted se desarrolle como un cristiano maduro. Mire, vamos a pasar tiempos de prueba. Sí, usted y yo tenemos que pasar un proceso. Diga proceso. Pero le garantizo algo, que si usted es obediente a la palabra de Dios, esa palabra le va a fortalecer, le va a liberar, le va a sanar, le va a restaurar, le va a vivificar y lo va a llevar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Lo va a sacar del problema. Amén. Le garantizo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero dice, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y no importa lo que digan las noticias, no importa lo que digan las agencias noticiosas, lo que me importa es primeramente que estoy viendo los tiempos. Yo le he compartido que dice la Escritura que los hijos de Isaacar eran entendidos de los tiempos que estaban viviendo. Sabían los tiempos que estaban viviendo. Y dice, y que además Israel hacía lo que ellos decían. O sea, los hijos de Isaacar eran líderes. Por algo iba junto con la tribu de Judá al frente, con la tribu de Leví. Las 12 tribus de Israel en el desierto, haga de cuenta que hacían una cruz antes de que fuera crucificado el Señor Jesús. Iban 3 tribus adelante, 3 tribus atrás, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur. 3 por 4, 12, ¿verdad? Y en medio iba el arca del pacto. Ahí llevaban cargando el arca del pacto. En medio iba Dios. Y además en el día dice la Escritura que una columna de una nube iba protegiéndolos del sol. Y en la noche se convertía en una antorcha, en una columna de fuego, ¿verdad? Y ahí los iba iluminando. Y no importa, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, porque el Señor está contigo. Su vara y su cayado le infunde aliento, te infunde aliento. Amén. Hace tiempo escribí
un breve estudio, un día te lo voy a dar, pronto te lo voy a dar. 23 bendiciones del Salmo 23. Cada bendición, tienes 23 bendiciones del Salmo 23, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tú empiezas a declarar con fe estas palabras, se empieza, mira, es que esto tiene que nacer en tu espíritu. Tócate aquí, mi espíritu, ¿sí? Mi espíritu, aquí está. Haz de cuenta que es como otra persona igual que tú, ¿sí? Pero aquí está el cuenco, está la cadena de plata, está el cuenco de oro, dice el libro de Eclesiastés. Amén. Entonces, el espíritu del hombre, del ser humano, está tremendo. Por eso dice Jesús, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es lo que tú estás creyendo para tus hijos? ¿Qué es lo que crees para tu matrimonio? ¿Qué es lo que crees para tu familia? ¿Qué es lo que crees para tu negocio? ¿Qué es lo que crees para tu salud? Para lo que tú tengas, para lo que el Señor te da. ¿Sí? Lo que tú creas, eso va a ser. Cuando le pones la palabra de Dios y pones tu fe y oras, buscas el rostro de Dios, buscas la presencia del Padre Celestial, ¿verdad? Te arrepientes de tus pecados porque hay un poder en el arrepentimiento. Entonces vienen tiempos de refrigerio. Diga, tiempo de refrigerio. Yo necesito tiempo de refrigerio. En el tiempo de refrigerio tú descansas, tú sueltas las cargas. ¿Por qué crees que al principio te dije, a ver, traes cargas, vamos a hacer este ejercicio? Suelta la carga, entrégasela al Señor. ¿Cuántos descansaron al principio? A ver, levante su mano si descansó. Si no, a ver, gracias, muy amable, gracias. Ahora, si usted no descansó, levante su mano. Si usted no descansó, aunque le entregó su carga. A ver, no veo, ok, qué bueno, gloria a Dios. No los va a regañar el pastor, no se preocupe, no se preocupe. Bueno, vamos a la siguiente. Perdón, déjeme ver. Ya no hay, ¿verdad? Híjole, yo que quiero darle más. Sí, cierto, hasta ahí llegamos. Ok. Hermanos, tú eres un diseño celestial. Amén. Ahora, ¿cómo hemos de orar como conviene? ¿Sabes una cosa? A veces pedimos esto, pedimos aquello, porque nos guiamos por las necesidades que estamos sufriendo en ese momento. Pero yo creo que tú debes de enseñorearte, tú debes de caminar sobre el mar tormentoso de circunstancias, ¿sí? Tú debes de caminar por encima de las aguas como caminó Pedro. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Primeramente el temor de Dios. Cuando viene el temor de Dios a mi vida, yo ya no voy a pensar así como pensaba antes. Voy a cambiar mi pensamiento, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, llevo cautivos mis pensamientos, ¿a quién? A la obediencia a Cristo, amén. Ahora, porque fíjese una cosa, dice que hay argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Argumentos, ¿sí? ¿Qué es un argumento? Es un razonamiento, es un motivo. Hace muchos años yo hacía cómics, ¿sabía? Hacía historietas, ¿sí? Y entonces el argumentista me daba un argumento y en base a ese argumento yo tenía que hacer mis dibujos, ¿sí? Entonces un argumento es una historia y a veces nosotros mismos hacemos historias en nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos pensando? Es más, mira, viste o escuchaste alguna cosa y ya estás haciendo una historia de que te puede suceder a ti, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estás haciendo ya una historia, un argumento. Dice, argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, dice, para llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿sí? Entonces tenemos que llevar cautivos esos pensamientos. Perdón, no se le había dado. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, por favor. Segunda de Corintios 10, dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué es andar en la carne? Andar en las emociones,
Ah, no, me dijo esto y ahora se va a aguantar. Ah, tú muy salsa, pues aquí mis chicharrones truenan. Eso es andar en la carne. O sea, eso es darle lugar al diablo, ¿sí? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, no nos movemos en ese razonamiento. Y luego, ¿qué más dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no necesito una ametralladora, no necesito un R-15, no necesito un cuchillo, una daga, no lo necesito. Mis armas, las armas de mi ejército, de mi milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes qué es una fortaleza? ¿Sabes qué es una fortaleza? Es un sistema de pensamientos que traes aquí como si fuera un sombrerote charro, aquí así, y donde anidan los pájaros, ¿sí? Y hacen popó. Así. Esa es una fortaleza. Hace tiempo, una vecinita aquí de la maestra Carmen, de la familia González, me acuerdo que su hija tenía un problema, ¿verdad? De esquizofrenia. Y no era cristiana ni nada, pero ella, un demonio empezó a hablar a través de esa muchacha. Y la mamá le preguntó: ¿y cómo fue que entraste en mi hija? Dice: por la soledad. Se sentía muy sola. ¿Se acuerdan? Bueno, los que la conocen saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero aquí no balconeamos a nadie. Nada más les digo esto: se hizo una fortaleza por la soledad. Esta muchacha se sentía sola, y al sentirse sola se sentía rechazada, y vino un problema de esquizofrenia, ¿sí? Entonces, total, se la llevaron a Estados Unidos y bueno, no sé qué pasaría, pero el asunto es una fortaleza. Por ejemplo, alguien te dijo fea, o tú misma te viste al espejo: ay, qué fea, pues no te habías ni lavado la cara, ¿verdad? Ay, qué fea estoy, ay, me estoy poniendo vieja. Se empieza a hacer un sistema de pensamientos. Esto es sí en lo sencillito, pero también puede ser que te sientes que te quieres morir porque vino un espíritu de muerte y te está diciendo, y entonces ahí es cuando ya te está metiendo ideas. Entonces, una fortaleza es un sistema de pensamientos que viene a tu mente y que te va a tratar de dominar. Pero entonces dice que llevemos cautivos, dice, para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tienes que derribar esos argumentos de derrota, de angustia, de ansiedad, de miedo. Tú no puedes estar en miedo, no puedes estar en ansiedad, no puedes estar en angustia si tienes a Cristo en tu corazón. ¿Qué tanto es Señor de tu vida? Cuando Jesús viene a ser Señor de tu vida, ya no hay tristeza, ya no hay angustia, ya no hay pensamientos de muerte, de derrota, de frustración, de desánimo, de rechazo. Ya no hay, porque llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Dice: toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que Dios te desea aquí? Te dice aquí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué dice aquí? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice aquí? Aquí dice que por las llagas de Cristo yo fui curado, mas Él herido fue por mis pecados, molido por mis rebeliones. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido curados, hemos sido sanados. Y si lo dice, mire, como dice en Chiapas, si el libro lo dice, el indio lo cree. Diga: si el libro lo dice, el indio lo cree. Ay, pastor, yo no soy indio. No te preocupes, man, no te preocupes. Con que seas hijo de Dios es más que suficiente. Amén. Entonces, si aquí lo está diciendo, yo lo creo, yo le pongo mi corazón y me voy a mover en ese propósito. Amén.
Así cuando veas una situación difícil, terrible, dices, no se puede, no se puede, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces clama al Dios viviente, clama al Dios viviente, busca su rostro y Él te responderá, porque Él es fiel y Él desea vivir en tu corazón. Amén. Con esto termino. Pero yo te quiero decir, lo que estoy haciendo, te estoy inyectando una inyección de fe, una inyección de amor, una inyección del poder de Dios a tu corazón, para que te fortalezcas, para que te levantes y que tu camino sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Amén, aleluya, gloria a Dios.